Buenas tardes. Tenemos hoy el gusto en el programa de Fogón en Fogón y de Radio Frecuencia 808 de Salinas a tener al profesor y al investigador Oscar Brando con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Ahora de orilla a orilla. Y Ahora, vamos a hablar un poco de orilla a orilla también. y lo interesante es que vamos a hablar de alguien que estuvo de esta orilla con uno de los literatos que marcó fuerte la literatura latinoamericana y argentina, ¿no? ¿De quién vamos a hablar hoy, Oscar? Bueno, vamos a hablar de Roberto Art, pero tal vez no de todo Roberto Art, aunque sería interesantísimo. A mí también me gustaría transitarlo todo, pero yo diría de una fase un poco más reducida o resumida de Art, que es su teatro, y la aparición ahora en Montevideo, publicada por una editorial uruguaya, de una obra de teatro inédita de Art. Eso es lo que rescatamos con otro colega joven que había sido alumno mío, Ignacio Gutiérrez. Una obra que está en el repositorio de arte en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Este, Tiene una historia pequeña, si querés la cuento, la historia de esta edición, Claro. porque este, esta obra estaba en manos de Mirta Art, de la hija de Roberto. El manuscrito, no es manuscrito, es un tapuscrito eso, o dactiloscrito. Es una copia dactilografiada eh, y estaba entre los papeles de arte y en el año 2002 Mirta decidió venderle esos papeles, parte de la papelería, no sé, ella decía que era un volumen grande, al Instituto Iberoamericano de Berlín. Ella consideraba que allí había repositorios argentinos importantes, estaban los folletines en argentinos, hay una colección como de 1000 folletines argentinos de fines del siglo XIX, bueno, y otras colecciones, y bueno, es un lugar que cuida los materiales y que los puede difundir. Eso fue en el año 2002 y en el año 2003, en una noticia que había salido en Radar a principios del año 2003, un escritor argentino que estaba allá en Berlín le hizo un reportaje al bibliotecario del Instituto Iberoamericano de Berlín. Y yo recibí esa información en enero del 2003, mira, estamos hablando de 20 años atrás. Recibí esa información y en la información el bibliotecario decía que, bueno, que el instituto había recibido un legado importantísimo, que era el Gran Papeles de Art, que había, por supuesto, muchas cosas escritas por Art y rescataba o destacaba una obra de teatro inédita de Art, porque había dos copias más de obras que ya se habían editado, África y La Fiesta del Hierro, pero que esa otra que él decía que no tenía título y que aproximadamente la llamaba Saverio el Cruel, porque entendía que era un antecedente de la obra Saverio el Cruel, que Art estrenaría en 1936. Esta obra, bueno, él la llamaba Ur Saverio, porque Ur es el antecedente, es como el Ur Faust, es lo que Goethe escribe antes del Fausto que nosotros conocemos. Entonces, bueno, el Ursaverio que estaba allí y que, bueno, parecía que no había tenido ninguna difusión y que no había sido publicado. Sobre esa obra de teatro que habría escrito o había escrito en 1934, se sabía muy poco, pero se tenía alguna noticia por Castañino, por algunos historiadores de teatro, de que Arte ya escribía el teatro para Teatro del Pueblo, del Teatro de Leonidas Barletta, no había complacido a Barletta con esa obra. Barletta no había estado, no le había interesado editarla, perdón, llevarla a escena porque entendía que, bueno, que era una obra poco política. El Teatro del Pueblo era un teatro pedagógico, con influencias de la izquierda,
internacional y se proponía educar al público, etc. Y había visto que en esa obra no había el suficiente énfasis político. En realidad, después lo que sucede, Art se va de viaje después de escribir esa obra, en 1934, se va en el 35, vuelve en el 36, y cuando vuelve, yo no tengo la certeza, pero seguramente en unos meses reescribe o escribe una obra nueva que va a ser Saber el Cruel. Saber el Cruel es, me parece, la obra más conocida o más importante de Roberto Art en teatro. En ese Saber Cruel ya de 1936, Art, digamos que mejoraría la lectura de la obra o haría una obra mucho más legible en la tradición del teatro argentino por un lado y del teatro universal por otro. Pero claro, quedaba esta otra obra que es mucho más salvaje, mucho más difícil de leer y de seguir. Y eso quizá haya sido el motivo central por el cual Navarrete no lo convencía a ponerla en escena. Porque era una obra, voy a decirlo así, era una obra loquísima, porque era una obra que sucedía en un loquero, que sucedía en un manicomio. Era en un hospicio que no era el hospicio de la caridad, ni el hospicio de la merced, que eran los hospicios conocidos en el Buenos Aires de los 30, un hospicio inventado por Art, donde había enfermos psiquiátricos. El director de ese hospicio, siguiendo las directivas generales de la psiquiatría argentina de los años 30, había tenido la ocurrencia de hacer una representación dramática escrita y actuada por los locos del manicomio. Entonces, lo que vamos a ver en la obra es el director del hospital psiquiátrico que lleva al público, a la prensa sobre todo, digo, la prensa tiene una gran importancia en ese punto, a ver cómo la creación artística y la actuación de los locos podía ser un proceso terapéutico. Como podía ser el trabajo, como podía ser la educación, también la creación artística podía operar como proceso terapéutico. El problema es que, claro, la obra, esta obra que va a ser representada por los locos, va a tener un carácter muy peculiar, porque los locos siguen siendo locos aunque representen la obra, y entonces los sucesos de la obra empiezan a entrar y salir del guión dramático que uno de ellos escribió. Y entonces la trama de la obra se vuelve muy compleja y muy rica, muy interesante. Y por cierto que ahí, no sé, la excusa de Barletta se deshace, se cae a pedazos, porque en realidad es una acusación muy dura al tratamiento que en los hospicios psiquiátricos dan a los enfermos psiquiátricos, a las condiciones de salud y a las condiciones de higiene. Y por cierto, con una proyección, estamos en 1934, en la década infame, a un país que también tiene sus problemas. Entonces, sigo un poco la historia de nuestra edición. Yo conocí Déjame que te interrumpa un segundito, Sí, pero que sí, esto me hace acordar que muchos años después, décadas después, Peter Weiss hace Marazade, ¿no? claro. En 1964, 30 años después, Peter Weiss hace la obra, bueno, de ese título larguísimo que reducimos a Marazade, que empieza en Charenton, en el hospicio donde está internado Sade. Sade inventa una obra de teatro para actuar con sus compañeros del hospicio, y bueno, es una obra de teatro acerca de la muerte de Marat. Él pone en escena en Marazade la muerte de Marat. En nuestra edición, que te la muestro, es un librito que, bueno, quiero mucho ya, desde ya, Ursa Beria. Ursaverio. Mantenemos el título que los alemanes le habían puesto en el Instituto Iberoamericano y con el que se reconoció desde el momento en que empezó a circular la información de que estaba esa obra allí.
En esta obra y al final, en el epílogo de la obra, se comparan los principios de la obra de Lourdes Saverio con el Marat Sade e insólitamente son muy similares. Después, claro, las obras se diversifican, la obra de Weiss apunta, bueno, a todas, hay parlamentos impresionantes donde discuten el tema de la revolución, Sade y Marat, y los tipos de revolución que cada uno encarna. Ahí se diversifica, la obra de Weiss es una obra muy ceremoniosa, y bueno, y cuando la hace Peter Brook es más ceremoniosa aún. La obra de Art es una obra mucho más viva, más intensa en el movimiento de los personajes, en los personajes que entran y salen de la realidad hacia la ficción, de la ficción hacia la locura, de la locura de vuelta a la ficción. Te decía, ese año, vuelvo al año 2003, yo miré y dije, pero esto yo tengo referencias de ello, pero después me olvidé, por decirlo de alguna manera. Y en el año 2014 yo tenía que hacer un curso en la maestría de teatro de la Facultad de Humanidades acá en Montevideo. Y dije, bueno, voy a hacer un curso sobre el teatro de arte, porque yo había trabajado el teatro de arte, había leído con cierta curiosidad y cuidado las 12 obras de teatro que escribió Art en su vida, y había hecho una edición incluso de una selección de las obras de Art, por allá por el 2002. O sea que yo venía trabajando arte, estaba curioseando en la obra de arte. Y en ese 2014, cuando tuve que dar un curso, dije, bueno, doy un curso sobre el teatro de arte, pero si puedo incorporar algo del inédito, es formidable. Soy un crack. Acá digo, tengo una exclusividad, no solo el teatro de arte conocido, que ya editó Lozada o que editó, yo qué sé, en Shapiro, bueno, sino, bueno, hay algo que no está editado. Y dije, bueno, tiro una botella al agua y escribí al Instituto Iberoamericano de Berlín y me contestaron en el acto. Y les dije, mire, yo sé que ahí hay una obra inédita de arte y me dijeron que sí. ¿Y se puede conseguir? Y me dijeron que sí. Y yo no podía creerlo, yo una emoción, le decía, pero esto no puede ser. Uruguay-Alemania, ¿qué es este puente? Y le dije, bueno, ¿y cómo me la pueden mandar? Me dijo, ¿le podemos mandar fotocopia o lo podemos mandar escaneado? Porque todavía no hemos escaneado el archivo de arte. Habían pasado más de 10 años. Y todavía estaba en línea el catálogo del archivo, pero no había nada escaneado. Y en ese momento le dije, bueno, mándenme una fotocopia. Y a las 2 semanas tenía la fotocopia de la obra entera. Entonces hice una primera aproximación, me dijeron, bueno, yo con una cautela horrible pensaba que no sé, que había derechos que me impedían usarla, aunque acá ya estaba en el derecho público. Yo no me despejaba mucho de ese punto. Pero bueno, utilicé algunas páginas de la obra para mostrar cosas que no se veían en otras obras de arte. Porque si bien Art, desde el principio de su teatro, desde 300 millones, trabaja con eso que, bueno, los especialistas en teatro llaman metateatralidad, es decir, teatro dentro del teatro. Art lo hace en 300 millones, es una obra preciosa, son los sueños de la sirvienta, de la casa que sueña con un golpe de suerte en el que hereda 300 millones y entonces empieza a hacer un viaje fantástico con sus personajes de ficción, con los personajes que ya leen los folletines. Es una obra extraordinaria. No es fácil de poner en escena. Digo, algunos argentinos, creo que Tolcachir hizo un intento de puesta en escena de 300 millones, pero no es muy fácil de hacer. Igual se ha puesto en teatro. Art siempre trabaja con esa ficción adentro de la ficción, ¿no? Los sueños de la muchacha dentro de la ficción de 300 millones, la proyección de la obra en El fabricante de fantasmas, que es un dramaturgo, entonces la obra se mete. Y en Saverio el Cruel es el ejemplo más claro, porque en Saverio el Cruel es una farsa que arman unos muchachos ricos en una estancia para engañar al mantequero Saverio, ni entretenerse un rato porque están aburridos en la estancia.
En el caso de este Ursaver y de este Saverio anterior, o esta obra que nosotros rescatamos, todavía los sistemas de metateatralidad son más complejos. Vuelvo al 2015 en que di el curso. El curso, bueno, intentó mostrar las complejidades de esa obra de arte que se salía de los parámetros más o menos establecidos en el teatro argentino de los 30. Art había propuesto esa metateatralidad en sus otras obras, pero esa metateatralidad ya venía del grotesco y venía de Pirandello, sobre todo de Pirandello, la influencia de Pirandello, de Lenormand, sobre todo Lenormand en algunas de sus obras, pero Pirandello clarísimo, Enrique IV en Saverio el Cruel, y el grotesco, porque también el grotesco había apelado a esas ensoñaciones. En Estéfano delira. Y esos delirios crean dos mundos: el mundo real del Estéfano que está ahí, que quiso ir a parar en América y fracasó, y después el mundo imaginado, el gran director de orquesta que quiso ser Estéfano. Entonces, eso Art lo tenía presente, porque además convivía con Discépolo, por ejemplo, estaban allí, Discépolo dejaba de escribir cuando Art empezaba a escribir teatro, y Pirandello había estado en Argentina y tenía una influencia muy grande. Pero esta obra, este Ursaverio que acabamos de publicar, tiene más complejidad. Entonces yo dije, bueno, si meto esto bien en el curso, y el curso quedó por ahí, yo qué sé, no voy a juzgar mi curso si fue bueno o si malo, pero ahí tenía un alumno que había sido alumno mío ya hacía 10 años en el Instituto de Profesores, que quedó ahí emprendado tanto del teatro de arte como de la posibilidad de trabajar con esta obra. Y entonces un día me propuso, vos no me querés dirigir la tesis doctoral en la facultad, ¿y sobre qué vas a trabajar? Sobre el teatro de arte con centro en la obra inédita. Entonces estábamos en el 2015-2016 y yo tenía la obra ya en fotocopia y la había pasado en limpio, es decir, había transcripto el original mecanografiado, y le dábamos vueltas y vueltas y vueltas, y al tiempo, bueno, dijimos, vamos a hacer una edición de esta obra. ¿Y cómo la hacemos? Porque la obra estaba muy brutamente escrita. A diferencia de las otras dos copias que estaban allí en el Instituto Iberoamericano, África y la Fiesta del Hierro, están impecables. Pero es obvio que son pasadas a máquina por dactilógrafos correctos que están haciendo el guión dramático para la representación. Esta obra de arte quedó así y él la escribió. La gente puede asomarse al repositorio de arte, porque ahora sí está todo escaneado y está puesto en línea, y puede ver la obra de arte, y puede ver las faltas ortográficas fenomenales, y la desprolijidad con que Art va armando ese edificio complejísimo y notable. Entonces, bueno, empezamos lentamente, yo la pasé limpio, A ver si te y dijimos, entendí, bueno, a ver si te entendí, a ver si te entendí Ah, esto. El sí, propio Art no manda ese original a un mecanógrafo, al corrector de no, estilo. no. Aparentemente, si escúchame, no trabajé en profundidad los manuscritos de Art, no, digamos, no soy un especialista en el archivo artiano, pero pude revisar lo que está escaneado, lo que está en línea en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Si comparás el Ursaverio que nosotros ahora publicamos por primera vez con las otras obras de teatro que están allí, es clarísima la diferencia. El Ursaverio lo tipió Art, lo corrigió a mano, le hizo agregados, tachaduras y qué sé yo. Al final aparece una corrección que no es de él, que alguna falta de ortografía, pero toda la obra en bruto es así. Eso quedó así. Obviamente, yo qué sé si así se la mostró a Barletta, y Barletta no quiso seguir adelante con eso. Entonces, no se hicieron, como se hace habitualmente en teatro, las copias prolijas para luego darle a los actores y hacer las representaciones.
En los otros casos las copias, no te digo sean impecables, pero son muy prolijas y no tienen nada que ver con eso. Por eso está claro, los especialistas en genética textual te dicen, bueno, pero hay que hacer ediciones que ellos llaman diplomáticas, es decir, reproduciendo exactamente la obra tal cual está escrita. Nosotros en esta edición decidimos hacer una limpieza de los problemas más importantes, haciendo lo que los filólogos hacen en las correcciones filológicas. Si hay faltas de ortografía involuntaria, las corregimos. Si hay faltas que pueden ser significativas, las podemos dejar con las aclaraciones pertinentes. Por ejemplo, los argentinos y sobre todo los porteños dicen fuistes y vistes, y esa S final, que podríamos corregirla filológicamente, también es parte de un idiolecto o parte de un regionalismo del español. Todas esas cosas hay que decidirlas en una edición. Yo creo que la que nosotros hicimos de Stur Saverio se lee de corrido y se entiende perfectamente bien. Le pusimos un aparato de notas importante, pero las notas no son tanto de tipo genético, filológico, sino notas de aclaraciones de datos, de detalles de la obra, de que, yo qué sé, quién es el doctor Mariano Bosch, qué hizo en la psiquiatría argentina, en fin, cuando son citados en la obra. Y además, bueno, le pusimos un prólogo y un epílogo, que me parece que hace una edición muy competente, muy rescatable y además, bueno, rescatable en el mejor de los sentidos, porque estamos rescatando una obra inédita de arte. Agrego que además tiene ilustraciones de Pedro Dalton, que es un músico muy conocido en Uruguay y tal vez en Argentina, porque está en un grupo que se llama Buenos Muchachos, pero que es un dibujante muy competente y que hizo una media docena de dibujos que interpretan o representan escenas de la obra. Y bueno, quedó un libro que, yo qué sé, está mal que yo lo diga. Es un libro que me gusta mucho, que quiero muchísimo, quedó muy lindo, es pequeño, quedó muy lindo de aspecto, de impresión, y me parece que es un aporte, te lo digo así, Roberto, quizá en 1934 para el teatro que se hacía en Argentina, Barletta podía tener razón, de decir, bueno, esto no es para teatro del pueblo, pero quizá difícilmente fuera para cualquier teatro. Porque el tipo de representación que se hacía más allá de las piruetas pirandelianas, del teatro dentro del teatro, de los 6 personajes en busca de autor o qué sé yo, eso estaba perfectamente codificado. La obra de Arce escapa de esa codificación. Ahora te diría, hoy, me parece, yo no soy un hombre de teatro, pero bueno, veo bastante y sigo un poco la vida teatral del Río de la Plata. Creo que los dramaturgos están buscando esto. Creo que todo el dramaturgismo, como suele ser llamado, está buscando este tipo de obras que se escapen de los cánones realistas por un lado, o yo qué sé, brechtianos por otro, y que encuentren en la obra dramática esa producción híbrida o esa producción compleja, que es la que Art, yo que sé por qué, por genio, por intuición, encontró en 1934. Es decir, en ese sentido, la obra, claro, tiene una proyección hacia las formas dramatúrgicas de hoy que para mi gusto es muy particular y no creo que un dramaturgo que, bueno, ya tienen su gran trayectoria en Buenos Aires, Bartí, Veronese, Cantañán, etcétera. Si se encuentran con esta obra, yo creo que la van a apreciar muchísimo. Y bueno, y se necesitará para ponerla en escena todas las direcciones que sean necesarias. Pero yo creo que es un hallazgo y bueno, modestamente, no a veces en las notas periodísticas dice, dos investigadores uruguayos descubrieron esta obra. Bueno, sí, en parte es cierto, en parte había antecedentes. Había un trabajo ya del 2010 de un español que se llama Julio Prieto,
que era realmente notable. Él estaba trabajando en Berlín y bueno, se enteró y se encontró con esa obra y hizo un ensayo, pero después se perdió la pista de esa obra. Y bueno, y ahora nosotros estamos tratando de rehacer la pista de esta obra, y de incorporar a Art algo bueno, que no estaba puesto en la obra de arte. ¿Le mandaste un ejemplar, Oscar, a Berlín? Le escribí a Berlín en agosto y no está ni nadie. Se ve que está cerrado porque nosotros sacamos el libro a principios de agosto y escribí agosto a Berlín, claro, porque es obvio que tengo que mandarles uno o tal vez 2 ejemplares por lo menos. Pero por ahora no me contestó nadie, o siguen de vacaciones o yo qué sé, a veces los correos se extravían. Pero está en los agradecimientos ahí al Instituto Iberoamericano y en particular a uno de los funcionarios de allí que fue generosísimo, además siempre me respondió con una gran velocidad y con una gran eficacia para que pudiéramos hacer esto. Así que bueno. ¿Quedan herederos de Roberto Art? La ¿Vivos? verdad que no sé, Roberto. Después de la muerte de Mirta, yo no sé si Mirta tenía hijos. No sé, no conozco, no sé por qué me parece que no, pero es un invento mío. Ahora los derechos están en el derecho público, porque ya pasaron más de 70 años de la muerte de Arte, en el 42 murió Arte. Y que haya otras personas, no sé, digo, hay, por supuesto, en Argentina hay hiperespecialistas en la obra de arte, ¿no? Hay mucha gente que ha dedicado muchísimo tiempo a trabajar la obra de arte, Silvia Zahita, Elsa Drukarov, el propio Martín Cohen, digo, han hecho muchas intervenciones sobre la obra de arte. El teatro siempre fue un poco relegado. Girard fue el gran periodista de las aguas fuertes, fue el extraordinario novelista, sobre todo de Los Siete Locos y de Los Lanzallamas. Como cuentista me parece que está menos apreciado y como dramaturgo no había quedado asentado en la historia de la dramaturgia rioplatense. Yo creo que es un tipo importante que en los últimos años se lo ha empezado a ver como uno de los promotores del teatro moderno en Argentina, entre, yo qué sé, entre el grotesco de Discépolo, fines de los 30, fines de los 20, principios de los 30, bueno, el teatro, yo qué sé, que empieza con Gorostiza, con El Puente en 1949, ese momento, me parece, en ese momento Art ocupa un lugar especial. Y esta obra era algo que faltaba y que se escapa un poco del proyecto ART. Y que por eso mismo se hace interesante, ¿no? Porque no es, yo creo que 300 millones igual es muy original, pero después las otras obras de ART, La Fiesta del Hierro, en El Fabricante de Fantasmas, no sé, El Desierto entra en la ciudad, es bastante peculiar, pueden ser más previsibles. Pero esta es una obra imprevisible y como tú recordabas, anticipa algo. Pasó algo muy peculiar. Yo creo que además abrimos algunos caminos de investigación, porque en 1964, casi simultáneamente con el estreno en Berlín de la obra de Peter Weiss, en Buenos Aires se intenta estrenar o se estrena una versión de esta obra, que se llama La cabeza separada de los... No sabemos mucho, no sé por qué los investigadores argentinos no hicieron, no buscaron con cuidado, porque la prensa, pero me parece que pasó prácticamente desapercibida. Parece que la interpretó el Teatro del Pueblo y que no tuvo ningún suceso, ningún éxito. Y eso fue simultáneo entre, increíblemente, cuando Weiss estaba estrenando en Berlín Marazade, en Buenos Aires había un intento de representación de esta obra. Hay algo que es muy interesante pero fallido. Los años 60 en Buenos Aires son los del teatro del Ditela, son los del teatro vanguardista o de algún teatro vanguardista. Es muy raro que esta obra no haya aprendido.
hubo algo. Me perdí el nombre del título de la obra. Es esta. Claro, la cabeza, mirá llegan a ver la figura de la tapa, la Sí. cabeza separada de los hombros. Voy a spoilear la obra. En el final, Saverio es decapitado. Ah, o sea que vos haces un vínculo con esta obra en Argentina de los años 60 coincidente con Beis. Y lo más probable, Roberto, es que haya sido no sé si este mismo manuscrito dactilografiado que tuvimos nosotros entre las manos, circuló en los años 60 y Barletta, que todavía estaba, Barletta se murió en Teatro del Pueblo en el año 75-76, es decir, recorrió el Teatro del Pueblo desde que lo fundó hasta su muerte. Estaba allí y parece que intentó hacer una puesta en escena de esta obra, pero fue evidentemente tan grande fracaso que no quedan casi registros. Mirá. De los investigadores, Laura Juárez y algunos que han trabajado el teatro de esos años, no nos dan indicaciones muy precisas, cuando es probable que la prensa, por menos que haya pasado, algo tiene que haber. Entonces, digo, es interesante la obra en sí, es interesante la historia de esa obra de los años 30, es interesante también si se pudiera abrir ese cauce de investigación, el fracaso de la obra de los 60, por qué la obra de Bayes tiene un proceso impresionante y rápido, bueno, tal vez haya otros motivos. Y esta representación pasa desapercibida. Y me parece que después, bueno, ver qué pasa ahora. Nosotros tenemos la expectativa de que la presencia de este libro abra la posibilidad de revisar la obra esta, de revisar el teatro de arte, en el sentido que sea, no importa, si para poner en escena, para revisar la historia del teatro rioplatense, ya considerando la presencia de esto. En fin, no sé, digo, siempre son Fantástico, es un caminos fantástico abiertos. aporte, una fantástica investigación. Oscar Brando, te agradezco muchísimo este rato juntos, Bueno, y seguimos en contacto, porque siempre charlar contigo aprendemos montones. Muchas gracias. bueno, ojalá. Gracias a ti, Roberto. Chao, Hasta querido. luego, gracias. Éxito con el libro, éxito con la venta del libro. Están todas las Va ahí, librerías. está en Montevideo y yo no sé si ya llegó a Buenos Aires. Había una intención de difundirlo, distribuirlo en Buenos Aires también. Que me parece que es una plaza no solo más grande, sino más cercana al origen de esta obra. Seguro, ¿Ah? seguro. Bueno, gracias, Roberto. Oscar, un abrazo, gracias a vos. Chau, chau.